Venezuela en resistencia, guerra eléctrica, nueva fase del asedio, ese es el título de nuestra jugada crítica de hoy. Si revisamos la historia reciente, veamos varios precedentes que podrían darnos luces sobre lo ocurrido recientemente en Venezuela. Ataques de este tipo se han dado en otros contextos de guerra asimétrica e irregular, caso Irak, Irán o Líbano. Acá hablan de los nuevos fuegos de la guerra. Si usted no está convencido, al menos permítase saber hechos como estos que siguen y permítase, sobre todo, cuestionar las versiones que se difunden de manera hegemónica. El 17 de junio de 2010 fue detectado en Belarus un gusano informático capaz de espiar y reprogramar ciertos sistemas industriales, llamado Stunex por expertos en antivirus. Ese mismo año, Estados Unidos, a través de la cooperación interagencias entre su Agencia de Seguridad Nacional, NSA, junto a la CIA y el Comando Cibernético Militar del Pentágono, y junto al Cuartel General de Comunicaciones de Gran Bretaña y el Mossad de Israel, atacó Natanz, una de las más grandes centrales o bases nucleares de Irán situada en el centro de la República Islámica. ¿Cómo lo hizo? Justamente con Stunex. El virus troyano rápidamente se diseminó recopilando datos en varios dispositivos. Lo hizo viajando por vías inocentes de modo de no levantar sospecha de su existencia. En su viaje, llegó hasta un computador específico y por medio de un traidor instaló otro virus que en un momento determinado y con condiciones muy específicas dañaron varias centrifugadoras responsables de procesar el material radioactivo. El éxito del plan retrasó varios años el programa de desarrollo nuclear de Irán y generó pérdidas materiales cuantiosas. ¿Cuál era el objetivo? Perjudicar cualitativa y cuantitativamente el programa de enriquecimiento de uranio para la producción de energía nuclear. En el universo de la informática, Stunex funciona como un ataque de día cero. Saboteó un sistema apelando a vulnerabilidades de fábrica. En su momento fue considerado uno de los más peligrosos instrumentos de ciberguerra. Ha infectado distintos países, incluyendo varios de Europa, pero es en Irán donde más ataques se han registrado. En lo que refiere a Venezuela, el Cuerpo de Aviación de Estados Unidos en 2018 elaboró un informe en el que se detallan efectos disruptivos y de desestabilización que produciría un ataque electromagnético que interrumpa por largas horas el sistema de luz. El reporte también refiere que el ataque podría inhabilitar los generadores de respaldo del sistema y revela que reparar el daño podría tomar hasta 18 meses. ¿Casualidad? A continuación sumamos análisis. Nos acompañan en Caracas el profesor Fernando Giuliani, psicólogo social venezolano y docente universitario. ¿Cómo está, profesor Giuliani? Bienvenido y gracias. Gracias. Y también Marco Teruggi, sociólogo, escritor y analista argentino radicado en Venezuela desde hace varios años. Marco, también bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por estar acá. ¿Ustedes también están pensando en la modalidad de ciberguerra o guerra con componente cibernético, Marco? Sí, creo que como decías hay que abrir la mente, ¿no? Hay que empezar a entrar en escenarios en los cuales no estamos acostumbrados cotidianamente y pensar, digamos, en qué situación se provocó este apagón, digamos, que tuvo un alcance nacional, que se prolongó, en el cual todavía se está bajo pelea, ¿no? Digamos, se da en un marco de intento de instalación de un gobierno paralelo, directamente patrocinado por Estados Unidos, de hecho de forma tal vez excesivamente abierto, un 23 de febrero que no terminó de dar los resultados, una desescalada del discurso de intervención internacional y repentinamente un ataque de esta dimensión que tiene dos elementos centrales: el efecto como tal sobre la economía, los cotidianos, la gente, la salud, los transportes, las comunicaciones, y una dimensión de lo comunicacional, es decir, una pelea por el sentido. ¿Quién es responsable del apagón? O sea, pasamos de una estrategia explícitamente que plantea una posible intervención a un repliegue y un acto que se da de forma subterránea, que es igual a bombardear una central eléctrica, pero por debajo de la mesa con un ciberataque. El tema es que el ciberataque no es una palabra, digamos, que se maneja en la cotidianidad. Por lo tanto, la palabra, el sentido y la disputa por explicar es central. Entonces es una situación muy compleja donde no solamente es el hecho en sí, sino la pelea por quién es responsable de lo que pasó. Y no solo no es una palabra que se maneje cotidianamente, sino que además ha habido toda una campaña para deslegitimar esa versión que ha ofrecido el Ejecutivo Nacional. Le pregunto, profesor Giuliani, las dimensiones solo las entiende claramente quien vivió el hecho, quien lo está viviendo territorio adentro, pero también se las puede imaginar o presuponer puertas afuera. Una interrupción de servicio eléctrico generalizada en una hora pico, todas las consecuencias que eso trae, interrumpe pagos, imposibilita el transporte y pare de contar. No obstante, se presume que se podía crear un caos generalizado y no fue tan así. ¿Por qué? Habría que subrayar tres cosas que se dan ahí. Una, obviamente, lo que ya se anticipó, el impacto tremendo que esto tiene a nivel económico, por ejemplo.
Luego el impacto que se genera hacia afuera de Venezuela, es decir, la imaginación afuera de que esto es un caos, se sigue alimentando con esto. Y otro, el impacto en la vida cotidiana, es decir, el hombre y la mujer de a pie que tiene interrumpido el transporte, que no haya cómo refrigerar los alimentos, que no puede comunicarse, etc. Las tres cosas coadyuvan, obviamente, a unos intereses, que ya Marco lo planteaba muy bien, se está dando en un contexto histórico y político muy particular, donde se están persiguiendo objetivos muy claros para derrocar al gobierno instituido. Ahora, parte de este objetivo se lograría, de acuerdo a lo que se maneja con este nuevo tipo de guerra no convencional, crear un estado de conmoción interna. Eso es clave, es decir, que haya un estado de ingobernabilidad, de manera que se siga sumando al expediente de un estado forajido y de un estado fallido. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Es decir, lo esperado, entre comillas, de una estrategia como esta, saqueo, delincuencia generalizada, inseguridad generalizada, nada de eso ha ocurrido. Pero además, hay que agregar otra cosa, es decir, no es que en Venezuela no está pasando nada, esto sobre todo para la gente del exterior. Hay una tensión importante, hay una enorme dificultad en la vida cotidiana. Es decir, no es que aquí estamos en un estado de inconsciencia idealizado, como si la gente está viviendo un mundo de fantasía esperando que se resuelva. No, la gran muestra que tenemos en este momento es un altísimo nivel de un manejo muy aversivo y una situación que tal vez en otro contexto sí hubiera podido generar un estado realmente de conmoción muy grande. Y sin embargo vemos que eso no está ocurriendo. Y subrayo, no es que aquí no está pasando nada, no es que la gente no esté tensa, no es que nuestra vida cotidiana no tenga enormes obstáculos en este momento que suponen un cierto nivel. Además la gente a la expectativa, ¿no? Totalmente. Pero hay un manejo muy elevado en términos de una gran ponderación de esa tranquilidad que le vamos a poner comillas, no porque no sea real, sino que es una tranquilidad que deviene de la madurez de la gente para manejar una situación adversa. Tal vez los operadores de la guerra dentro de Venezuela, por lo que ocurrió y las dimensiones de lo que ocurrió, no tuvieron facilidad de conexión y de difusión, pero las redes sociales no pararon puertas afuera, es decir, el envío de mensajes se lo pudo ver con mucha facilidad y prácticamente, no sé si usted coincide con nosotros, estuvimos revisando mensajes y prácticamente se intentó describir como el acabose de Venezuela. Ahora sí, el día final, otra vez ese relato, esa narrativa. Exactamente. Bueno, seguimos en la misma tónica, es decir, esto no ha cambiado desde el año 1999 hasta ahora. El objetivo siempre hacia afuera es generar esa concepción de una Venezuela absolutamente caotizada, arruinada, ingobernable. Yo creo que esa es la palabra. Ahora, es decir, por más que eso se siga transmitiendo hacia afuera, uno se queda con la sensación, no sé cómo el Marco que analiza con más agudeza estas cosas, que siempre a esto parece faltarle algo, ¿no? Es decir, parecen unos cálculos como que es hoy, pero ese hoy, que después es mañana, que después es la semana que viene, entonces las Fuerzas Armadas no terminaron de sublevarse, el pueblo no terminó de alzarse, no terminó de quitarle el apoyo al presidente, no se dio el hecho de... Pero las advertencias son siempre como definitivas. Siempre las mismas. Entonces ahí tenemos dos realidades, ¿no? Esa virtualidad que da por decretada la realidad real, vamos a llamarle así, y que se transmite a una velocidad muy superior a cómo transcurren los tiempos, pero después, cuando pasa un poco la bruma, ahí tenemos nuevamente un contexto que no deja de ser complejo, pero que sin embargo no tiene las características que se están describiendo en las redes. Marco decía en su primera intervención que es importante dar la pelea sobre el sentido, Marco, decías tú. Y teníamos acá preparado un portal para compartir esta información que nos habla de los actores, de los responsables. Jorge Rodríguez, Guaidó, Pompeo y Rubio confesaron ser autores del ataque al sistema eléctrico, así lo titula la estatal venezolana de televisión. Nos preguntamos, ¿se trató acaso de una operación planificada? Bueno, hay claridades en algunas cuentas de Twitter, están en ese portal. En esa noticia específicamente, el senador estadounidense Marco Rubio se adelantaba a los hechos y antes del corte masivo publicaba: venezolanos sufrientes, algo así es la traducción, vivirán días de severa escasez de alimentos y medicinas. ¿Cómo pudo predecirlos? La pregunta lógica. Minutos después del ataque, escribía: generadores de respaldo han fallado. Había otra explicación, pero estaba esa frase que causa mucha suspicacia. Régimen de Maduro es un completo desastre, o sea, la inmediata vinculación con el Ejecutivo. ¿Cómo alcanzó a tener esa precisión? Nos preguntamos también. El secretario de Estado Mike Pompeo tuiteaba: no hay comida, no hay medicinas, ahora no hay poder, a continuación no habrá Maduro.
y Guaidó con una suerte de confesión. Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Esto nos da luces, insisto, sobre los actores, ¿no? Sí, además hay un terreno que se vino preparando. O sea, hay un debate, una narrativa que se viene instalando, que es que este gobierno es ineficiente, por lo tanto todo lo que toca lo destroza, que quienes están al frente son corruptos, digamos, y se sostienen por la ambición de poder, que el orador principal del proceso revolucionario, que es Maduro, es un hombre totalmente incapaz. Por lo tanto, si juntás todos esos elementos y de repente lo acusás de ser tan incapaz que fue capaz de apagar el sistema eléctrico por su propia ineficiencia, genera un terreno donde la gente dice, bueno, pero es cierto, se han robado todo. Consigo un trabajador del servicio de electricidad que me dice, es cierto, se lo habían robado todo. El principal orador, Maduro, las personas del gobierno, por la campaña contra ellos, están desacreditados hacia afuera, y por lo tanto la idea permea. Por eso digo, hay que dar una gran disputa de sentido. Ahora, es difícil comprender lo que ha pasado, digo, no todo el mundo está familiarizado con el ciberataque, y después traducirlo en el idioma de lo más concreto, o sea, es entender, explicar, o sea, está bien entender, pero después como eso lo traducís a lo concreto, de toda la gente que está padeciendo, porque no puede comunicarse con su familia, porque no tiene agua, por el transporte, por lo que fuera, y tenés que explicarle, mirá, hay un problema de agua concreto de tu ascensor o lo que fuera, y vos le decís ciberataque. Cómo acercar las dos partes para que no suene que vos estás hablando en un idioma muy lejano al suyo, que lo que a él le está pasando efectivamente le demuestres que te duele. O sea, no es que uno es inmune, ¿no? Por eso lo que decía, no es que no estamos viviendo lo que está pasando y decimos, no, está todo bien. Es decir, cuando salimos todas las noches pasadas por Caracas a hacer reporte, decíamos, hay tranquilidad y normalidad. Claro, es una normalidad alterada. Claro. Pero ¿qué quiere decir hay normalidad? No hay saqueos, no hay, de hecho, por ejemplo, no había policía casi en las calles. O sea, no era una ciudad militarizada. Y uno se diría, sin luces, en un escenario como este debería haber, digamos, una situación que los fotógrafos se hicieran un manjar para decir, miren cómo solo queda el orden de la fuerza, y no lo había. Era un buen escenario para que regresaran las guarimbas, esas acciones de calle que coartan el derecho de todos los venezolanos de transitar libremente, que trancan calles, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo tal vez algunos focos, pero no prosperó eso. ¿Por qué? Bueno, en mi zona, por ejemplo, hubo saqueo a licorería e intento de saqueo a algún supermercado que no terminó de prosperar. Yo tengo una duda. Siempre pensemos que el esquema de guarimba va asociado a las redes sociales. O sea, no hay un foco de violencia que no sea traducido inmediatamente a la tendencia en Twitter para generar la matriz. En este caso ese esquema no era posible. Lo que era posible era algo tal vez más como paramilitarizado directamente en un escenario de oscuridad. Yo creo que lo que sigue pasando es que hay un error de cálculo en cómo ellos piensan que se van a desencadenar los efectos. Desde que comenzó esta secuencia de un nuevo asalto a principio de enero hasta la fecha, ellos ponen en marcha acciones cuyos objetivos no terminan de darse, que es un poco lo que decía el compañero, es decir, en otra situación, un escenario de esto debería haber sido más apocalíptico, para así decirlo, digamos, ¿no? Debería darse esto y no se termina de dar. Entonces, en realidad esto es bueno y malo. Bueno, porque no funciona, digamos, en la totalidad del ataque. Malo, porque siguen elevando los niveles de la agresión. O sea, no es que van a desistir. O sea, lo que vemos es una escalada. Y lo que fue esto es un ataque, o sea, desde vos, que tenías un problema, hasta la industria nacional, hasta el sistema de transporte. O sea, todo un país se vio afectado. Millones de historias, por cada venezolano una, ¿no? Profesor Giuliani, ¿usted está de acuerdo con lo que está explicando Marco? Absolutamente. Es decir, en primer lugar, ese elemento que subraya acerca de el modo en que se activa la masa opositora, vamos a decirlo así, la población opositora, son sin duda las redes sociales. No olvidemos que a lo largo de estos 20 años, la oposición venezolana no ha construido ni un programa alternativo, ni ha construido una organización política que le permita movilizar, ni tampoco tiene en este momento un liderazgo capaz de canalizar eso. Ese es un elemento muy importante, porque condiciones se dan, pero falta ese otro elemento al cual nos referíamos hoy. En este caso, faltan estas tres cosas del lado de la oposición. Ahora, yo quiero destacar un elemento aquí con lo que Marco subrayaba en torno al asunto del ciberataque. Sin duda, hay que generar un discurso y una narrativa que permita visualizar esto, porque uno de los grandes problemas, digamos, a los efectos de esa disputa comunicacional y también ideológica, tiene que ver con que esto está muy subterráneo. Es decir, si nos vamos a lo que fue el sabotaje petrolero del 2002-2003... El presidente hacía la similitud. Obviamente, había unos rostros absolutamente visibles. Es decir, que también
ese mismo error de cálculo ocurrió en aquel momento, dieron por descontado de que esa maniobra, ese sabotaje que se daba, iba a generar la explosión y no lo generó. Pero volviendo a este análisis, aquellos elementos eran visibles, hoy no son muy visibles, es decir, lo son para aquel que de alguna manera le viene siguiendo el pulso a esto y tiene un marco de interpretación que le permite al menos llevarlo al pulso histórico y decir, bueno, en el contexto en el que se está dando esto, digamos que de un pensamiento incluso ingenuo, uno podría decir, es demasiada casualidad que ahora se dé una situación como esta y se aprovecha. Al menos desde ahí te debería generar la duda. Lo que yo sí creo que está claramente sedimentado, al menos en una buena parte de la población nuestra, es que el asunto del sabotaje y el asunto de este tipo de guerra es una realidad que ocurre en Venezuela. Es decir, después habrá las dificultades de una cosa compleja como esta, cómo le ponemos nombre, cómo lo podemos sacar, pero de que esa convicción está en buena parte de la población, yo creo que no hay ninguna duda.